Buenas, ¿cómo va? Buen día, ¿cómo está? ¿Cómo están ustedes? Vamos al clásico de los clásicos. Acá está. Acá, el primero madrugador, el primer ojito. ¿Cómo va? ¿Cómo están? Estamos generando esto que es la clase de psicología evolutiva de la adultez y la senectud por psicología del desarrollo, y en esto que estamos armando que son clases virtuales a través de Facebook. Así que estoy montando otra porque ya me aburrí de las tomas de siempre. Hola Ana María, ¿cómo están? Parece que lo vamos a dejar así, como estaba planificado. Buen día le dijo el sapo a su tía. ¿Cómo están? Talán, talán. Lo lindo de estos días les decía, es que se sienten los pájaros, que efectivamente, miren, se me cayó una plantita, porque en estos lugares, estoy así, ya les mostré otra vez, hago las plantas, entre medio, todo el mundo, la gente limpia, a mí no me gusta mucho limpiar, pero sí me gusta hacer las plantas, y leo cuando puedo, y ahí vamos. Hola Ana, ya somos como 25, en un ratito, con esta puntualidad, ahí está. Me parece que ahí está la mejor toma posible. ¿Cómo están ustedes? Para que veamos un poco de plantas, nos recreemos un poco, porque si no es muy tedioso. Siempre la misma cara, siempre el mismo rostro, pero bueno, es el rostro que tenemos, el mío, no hay otro. Ahí estamos. ¿A mí les parece bien? Hagan deditos así si les parece bien. Acá estoy. Estamos más relajados, ahora veo bien los mensajes. Bueno, ya somos 50, estamos todos súper puntuales. Algunos toman mate, yo tomo café, tomo mucho café. 51. Próximamente vamos a tener lindas novedades. Estuve hablando con una profesora de Psicología del Desarrollo de la Adolescencia. Un beso a Griselda Cardoso, una gran colega, a quien quiero mucho, además de fue mi coordinadora en la Católica y compañera de la Facu desde hace años. Hola Andrés, aquí estoy. Yo ya regué todas mis plantas en el balcón, muy bien. Yo las tenía medio abandonadas porque me dediqué al collage. Entonces, tan agradecida porque ahora le estoy pegando una acomodada del otoño. Bueno, les decía que quizás tengamos buenas novedades para amplificar este trabajo que estamos haciendo de clases. Cuando charlaba hace una semana o 10 días, ya no sé, me parecen, como dice... Ay, no me sale el nombre. El cantante Sabina, son 19 días y 500 noches, acá deben haber sido 15 días y 1000 noches, ¿no? 1000 días de cuarentena, pero bueno, hace unos 10 días, una cosa así,
o una semana, realmente no lo recuerdo, Gastón había armado otro grupo de WhatsApp para los estudiantes de la Universidad de Facebook para los estudiantes de la Universidad Católica, más los de la Universidad Nacional, más el grupo de cine. Entonces dije, esta es una oportunidad como nunca de buena y ojalá la continuemos, poniendo las cámaras, por ejemplo, en la clase del CEPRAM cuando estemos juntos y que sean transmisiones en vivo para el que la quiera tener. Porque me parece que esto nos puede dejar aprendizajes muy buenos. Y el más importante fue esto, es decir, no dividamos esfuerzos, sino hacer una comunidad de gente que esté interesada en psicología del desarrollo, más allá que sean alumnos del CEPRAM o de la universidad. Lo cual quiere decir que estas épocas traen posibilidades muy buenas. Que son estas, que yo tengo que hacer un esfuerzo porque las clases académicas sean accesibles a todas, a quienes estudian y quienes no estudian de manera formal en la universidad, porque el resto participa como estudiante de manera no formal en carácter extensionista. Y entonces eso volvemos a hacer una comunidad de aprendizaje que es muy bonita. Bueno, para quienes recién se suman, mi nombre es Andrés Gurrutia, soy profe de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Universidad Católica de Córdoba y profesor del CEPRAM. Y ahora miren lo que voy a traer. Miren lo que voy a traer. A dos voces. Y además, vamos todo el mundo a clase. No son campanas, son cencerros. Que nadie se ofenda, que nadie se ofienda, porque en realidad no estoy arriendo vacas, estoy arriendo el conocimiento. Nos retaron del otro lado porque están ahí Iñaki, Rodrigo, otro profe, diseñando otro modo de aulas virtuales también. Y hoy los quiero saludar con esta remera, que la van a ver al revés. Y dice al revés, no hay, ven la carita de acá, Marx que por bien no venga. Así que, no, tranquilo, las buenas nuevas van a ir saliendo de a poco. No hay Marx que por bien no venga. Eso es lo que más me interesa en este tiempo. Que este mal nos ha puesto de cara a generar estrategias que habitualmente no las hacemos porque estamos llenos de trabajo, agobiados con muchísimas cosas. Y bueno, esa obligatoriedad que implica la presencia del cuerpo que hay que ponerlo es tiempo que uno no destina, como siempre, a planificar otras cosas. Así que bueno, valgan las imposiciones. Hola Mónica, les son muy buenas las clases. Gracias Mónica. Cuando tengamos la noticia se la vamos a decir, pero básicamente está centrado en una preocupación que yo tengo permanentemente, Griselda también. Hay un grupo desde el Ministerio de Ciencia y Técnica, el MINCIT, de docentes e investigadores que se ha armado solamente para pensar ideas de cómo acompañar, y este grupo ha escogido a la población mayor. Entonces, bueno, vamos a tratar de armar estrategias que se amplifiquen estas acciones, no solo para estudiantes universitarios, no solo para estudiantes del CEPRAM, no solo para cualquiera que esté viendo esta red, pero de alguna forma cuando uno está trabajando con el Estado, con otros medios, como la televisión, etcétera, tiene más impacto. Así que toda aquel o aquella que tenga contacto con el presidente, con medios de comunicación, lo digo en serio, con el gobernador, etcétera, nos los manda al contacto porque nos están llamando, estamos llamando para hacer que se amplifique más, lo cual es un honor, es un gran honor, pero también una enorme responsabilidad que la vamos a tomar. Bueno, ¿qué vamos a ver? Hoy vamos a ver, o a continuar,
algo que dejamos inconcluso, pero que es parte de la concepción de la psicología del desarrollo. Cuando digo psicología del desarrollo, esto para los estudiantes, estos son los textos de Feliciano Villar, que tienen en la primera unidad, es porque dejamos el adjetivo de psicología evolutiva, que era una herencia de la biología, les había hablado de esto, y nos introducimos ya en un concepto que es sustantivo, o sea, es hablar de qué sucede psicológicamente a lo largo de todo el desarrollo. Había algunos principios básicos de este cambio, que yo se los había mencionado, que los mencionaba y que los sugería y que los había propuesto y ha desarrollado toda una teoría, que es Paul Walters. ¿Me esperan un segundo? ¿Cómo va? Efectivamente, la interrupción fue eso, la perra se había caído a la pileta y estaba dando claramente manotazo de ahogada. Así que bueno, acá estamos, con la perra fuera del agua. Son estas contingencias que pasan cuando uno da clase en la casa, la sentía chapotear por el otro lado. Vení, negra, Se lo voy a mostrar porque una persona, si una perra hallada, ay, negra, y hace cualquiera, chiflada, oh. Bueno, disculpen la digresión. Entonces hablaba de la psicología del desarrollo que planteaba Walters en su teoría. Había planteado que a través de los estudios de Jaye era importante considerar las variables asociadas a qué, fundamentalmente a la edad, pero no como única razón, explicación o medida de cambio, sino que además de la edad, lo otro que importaba era la cohorte, los efectos de cohorte, es decir, en que una cohorte es un grupo de personas conformadas porque comparten un acontecimiento histórico. Estoy muy peinado, che. Ese acontecimiento histórico podría ser su propio nacimiento, ¿no? Y entonces sí importaba, y decíamos mirando para atrás, este fue el ejemplo que les hacía, comparar las dos o tres versiones de Mamma Mía, de las canciones, etc., como un acontecimiento histórico como el coronavirus en el 2020, les aconsejo, y se los puse especialmente por eso, un video muy bonito hecho por el programa de la televisión nacional. No me sale el nombre del programa, pero se lo voy a decir. Hermosas las plantas del fondo, sí, son muy bonitas. Del programa Educar. No, Educar. Bueno, el programa educativo nacional. No estoy mal, no tengo Alzheimer, tengo simplemente muy poca atención o memoria sobre los nombres, donde decía que algo te pasó, que algo te afectó. Es muy bonito, se los dejé en Facebook, precisamente pensando para la clase de hoy, pero además porque me conmocionó, que es cómo como estudiantes vamos a poder decir cuando sean mayores, y esto sea un paréntesis en nuestras vidas, en qué me encontró o cómo me encontró el coronavirus en el 2020. Seguramente, les decía, este ejemplo es el mejor que podemos dar para contemplar que estos aspectos vinculados a un acontecimiento histórico como la pandemia marca una época, un acontecimiento de la época, el inicio sería para nosotros de clases, para otros no, para otros interrumpe si es en Europa, o el inicio del año,
lo marca distinto a generaciones distintas, a cohortes distintas, ¿no? Todos compartimos el acontecimiento histórico, y así como dentro de unos años lo vamos a tener inscrito en nuestra memoria y en nuestros recuerdos, para algunos puede ser un punto de giro, porque si, bueno, perdí a mi abuela, perdí a las personas que quería. Nosotros estamos en contacto con Feliciano Villar Posada, que es el profe de Psicología del Desarrollo, es catedrático, hace muy poquito que se ha hecho catedrático, un profesor excelente, a quien le mando besos y abrazos, porque además de profe es un amigo, es un hermano Feliciano. Y nos decía por audio con Gastón que en España las personas mayores en las residencias mueren, pero así, terriblemente, porque no pueden parar el ingreso del virus en las residencias donde está lleno de personas mayores frágiles. O sea, para estas generaciones, o sea, no es cualquier virus, ¿no? Quizás para los niñitos, les decía, pueden ser momentos hasta de especial cobijo, porque cuentan con el papá y la mamá en la casa. Para los adolescentes puede ser un periodo de mierda, porque no pueden salir, porque no sé qué. O al contrario, para muchos puede ser un reencuentro familiar, pero lo que sí, los significados van a cambiar de acuerdo a la experiencia de cada uno, pero a su vez esos significados van a cambiar en función de la generación a la que pertenecemos, a la cohorte que pertenecemos, ¿no? ¿Y qué va a producir? De acuerdo al impacto que tenga. No es lo mismo el confinamiento, no es lo mismo la crisis institucional, esta que implica cómo dar clases, cómo desarrollar los fondos, cómo plantearnos para estar cerca de los alumnos, que no es lo mismo en cada institución, pero además no es lo mismo en la vida de las personas, no es lo mismo el temor que puede reflejar esto para una persona de 70 o de 80 años, y la importancia de la reclusión, que lo que puede significar para una persona de 20 o para alguien de 40 que pierde su trabajo porque se cerró una institución y se cerró la empresa de limpieza. No sé si me explico. Bueno, las representaciones y las significaciones dependen efectivamente de la trayectoria de vida de cada uno, pero sí hay efectos asignados a la edad. Esto que les decía son los que Walter estudiaba como aspectos normativos, y que son influencias normativas, ¿de acuerdo a qué? O normativas asociadas a la edad, las otras son normativas asociadas a la cohorte, y algunas son no normativas. Este acontecimiento, que nadie lo imaginaba, por supuesto, que viene a marcar un punto de giro. Ya cuando veamos la teoría de Elder, van a ver que los puntos de giro pueden ser leídos retrospectivamente, por ejemplo en una entrevista, pero también hacia adelante no se pueden anticipar, por lo cual plantean sí o sí novedades en el desarrollo. Cuando digo novedades, es que va a haber cuestiones muy predecibles o normativas asociadas a la edad de la cohorte, pero también va a haber acontecimientos que vienen del orden de la cultura, que vienen del orden personal, de la relación con las otras personas, que efectivamente nos pone frente a un grado de relativa incertidumbre del desarrollo. Es decir, no está todo cantado, no está todo dicho, si bien hay cosas muy predecibles. En ese contexto hemos quedado en una definición que yo no pude explicitar, porque no era el momento tampoco, pero sí me parece interesante abordarlo, que era, ¿qué es desde este punto de vista el desarrollo? Y Walter plantea algo muy bonito, que plantea que el desarrollo sería una arquitectura incompleta. Arquitectura incompleta. Miren las palabras que estoy usando. No son mías, son de este autor, como les digo. Que plantea básicamente... ¡Epa! No se caiga el teléfono. Que plantea básicamente que esta arquitectura incompleta está dada ¿por qué? Porque el diseño, en términos de arquitectura, ¿qué sería una arquitectura? Cuando uno pasa a hacer una casa, o sea, lo que tiene primero es una idea, tiene unas posibilidades de terreno, de asentamiento, de materiales, de clima. No es lo mismo construir en Alaska que en las sierras de Córdoba. Y que esas son las posibilidades y las limitaciones también, ¿no? Imagínense hacer un iglú en Brasil, no tiene mucho sentido diseñar eso en el trópico, pero además tiene una intencionalidad, tiene un fin. O sea, uno quiere hacer o una iglesia, saludo a los que están diseñando, renderizando, a Víctor, un arquitecto que se dedica a hacer eso. Entonces tengo una idea, quiero hacer algo, ¿no? Mario Luna.
a la Mirita Liborio, tantos arquitectos o arquitectas, es decir, el cliente o la comunidad o el gobierno se propone hacer algo, una casa de gobierno, una iglesia, una casita, un barrio, una flor de casa, un negocio, un shopping, o sea, están las condiciones, está el plano, y el plano, eso es muy importante, va a traer acarreado cómo esa idea o esa meta del desarrollo se plasma, ¿eh? Se plasma en algo que yo puedo descubrir cuál es la estructura. La estructura es donde irán los pilares, donde irán, no sé, los baños, la conexión eléctrica. Yo mucha arquitectura no sé, no más que cualquiera de nosotros, pero sí también sé que del plano se deriva, porque todo lo hemos hecho alguna vez, un presupuesto, sé qué recursos requiere, y ese presupuesto requiere, por supuesto, además de qué materiales voy a necesitar, qué inversión de trabajo voy a hacer, va a tener desperdicios, va a tener un tiempo. Entonces eso nos va a dar, si fuéramos ordenados, un plano, un presupuesto y un cronograma. O sea, puesto esto en el tiempo, cómo se desarrolla, qué recursos tiene y hacia dónde va a parar. O sea, yo puedo ver en un plano y le pido a alguien, bueno, renderízamelo, una palabra que aprendí un poco. Es decir, mostrame cómo va a ser cuando sea grande, cuando esté terminado. Entonces me muestran, bueno, antes se hacían maquetas, ahora se hace todo digital. Entonces yo puedo hasta imaginarme, pero seguramente en la arquitectura, como trabajamos con cuestiones físicas, ladrillos, asentamientos, y con promesas más menos inciertas, entonces diseñamos, renderizamos y eso se va a parecer a lo que vamos a hacer. Igual puede desviar y todos sabemos que se desvía un poco de esa planificación en función de los recursos, del tiempo, etc. En el desarrollo humano es buena la metáfora porque pasa algo así, ¿no? Tenemos nuestra herencia genética, la información que viene inscripta en nuestro ADN. Tenemos claramente las condiciones que al nacer y que en la gestación lo congénito se dio, las condiciones cuando se nos concibió, y esto es muy importante decirlo, sea de la manera que haya sido y previo aún a nuestra concepción, es decir, como las bases, el fundamento, esto que le digo, el terreno donde se asienta, el clima en el cual se va a desarrollar esta arquitectura, y que seguramente va a estar dado desde nuestros ancestros, abuelos, padres, etcétera, qué resoluciones tuvieron, sus conflictos, sus migraciones, sus encuentros, sus desencuentros amorosos, que va a estar inscripto. Eso va a estar inscripto. Sin embargo, no se ve. Son cosas que hacen, me dice, bueno, en esta casa, yo tengo una casa preciosa, la quiero muchísimo, pero estoy en la parte baja de Juniors. Y entonces tiene más o menos 54 o 55 años, desde el 65, y hay una pieza que siempre tiene un olor húmeda. ¿Y por qué? Porque no le hicieron el contrapiso, es en la parte baja, entonces cuando hay mucha humedad respira y sale por los pisos, no por los techos. Bueno, es una cosa que no se contempló y está inscripta en el terreno. Y cada tanto aflora. Cuando hay mucha humedad, aflora. Eso es decir, bueno, ¿esos son antecedentes? Sí, está. ¿Se ve todos los días? No se ve todos los días. ¿Emerge siempre? No. Pero son antecedentes, y son antecedentes que en términos del ADN son fundantes. O sea, nosotros somos quien somos por esa combinación misteriosísima de información genética que puede explicarnos, y yo creo que con el tiempo nos va a explicar muchísimas patologías, inclinaciones, deseos, etc. Pero además, en ese sentido estricto, y todo lo que estoy diciendo es para explicar un poco cuáles son los modelos de comprensión de las teorías del desarrollo, también hay configuraciones biológicas y otras que son culturales, ¿no? Es decir, quiénes eran mis viejos, cuál era la raíz, en estas cuestiones de política, por ejemplo, para citarle, ¿no? Mi papá era hijo de vascos, era un hombre que estaba en la metalúrgica y era peronista de Perón, y mi mamá era de la Revolución Libertadora. Imagínense qué combinación. Los más jóvenes no saben, pero en los años 40 se dio el auge del peronismo, y en el año 55, digamos, el polo opuesto del conflicto, de ahí remite eso de la grieta, representado por quienes estaban en escuelas religiosas, por los que se conocía como los antiperonistas,
los que consideraban que era populismo, se consagró un golpe de Estado al que le llamaron, de su lado, la Revolución Libertadora, del otro lado, la fusiladora, porque hubo efectivamente fusilamientos, se bombardeó Buenos Aires, o sea, hubo balaceras, fue todo un golpe de Estado muy violento donde dividió en la sociedad en diferentes temas, ¿no? Educación clerical versus no clerical, el populismo peronista versus los antiperonistas, bueno, y eso es un acontecimiento histórico que para una persona de 20, de 25 años tiene que ir al libro de historia. Pero para una persona de 80 años, 70 lo vivió, pero no solamente lo vivió, lo encarnó, tomó una posición, o estaba del lado del peronismo o estaba del lado de la Revolución Libertadora. Se le obligaba a poner el duelo por Eva Perón, entonces lo detestaba, o se le obligaba a que diera su contribución en panes, etcétera. Entonces está en el registro, por ejemplo, infantil de mi madre, que al padre le obligaban a poner pan, y lo vive como un atropello a la propiedad privada. Sin embargo, quienes estaban del otro lado dicen: la primera máquina de coser Singer de mi madre, que era costurera, la tuvo gracias a Eva Perón. Entonces, efectivamente, estos acontecimientos producen en la subjetividad y en la vida diferentes tipos de registro. ¿Respecto de qué? De la construcción de lo político, de la construcción de los ciudadanos, de la construcción de lo que es el dar, el recibir, el rol del Estado. Entonces les decía que esto aporta, obviamente, y es previo a mi propia existencia. Pero se juntan estos dos personajes, que él andaba en moto, campera de cuero, parece que se complementaban bien en términos amorosos y se seducían, y ella era una chiquita para ser salva, y bueno, en esa ambivalencia del vínculo, cada vez que se peleaban decía: sí, sabía que eras peronista, no me casaba con vos, y vos que eras una pituca de la libertadora. Eso es un conflicto y a su vez una atracción. ¿Incidió en el desarrollo mío, en el desarrollo de mis hijos? Por supuesto que sí, porque el tema de lo político tiene importancia para esas dos personas desde lugares distintos, ¿de acuerdo? Y a su vez tiene importancia en todas las veces que en mi desarrollo emergía la conversación de lo político, el conflicto, que además se hablaba, que eso era muy potente, que se hablaba con mucha vehemencia, pero estallaba, y en 6 hijos, yo soy el quinto de 6 hijos, tuvo connotaciones absolutamente diferentes. Pero lo que les voy diciendo, así como nosotros hacemos mucho hincapié en la información genética, que la damos por dada a esta altura, que yo soy hijo de mis dos padres, los 4 abuelos, y toda esa información que viene para atrás, está de algún modo dada, nosotros nos olvidamos de todo lo que viene en nuestro propio desarrollo en carácter estrictamente relacional y estrictamente cultural, porque estoy hablando de las relaciones, aproveché esto entre estas dos personas muy significativas para mi vida, que eran mis madres, pero a su vez de los acontecimientos históricos y políticos que los atravesaron ellos y a sus propios padres. Les decía de mi abuelo, que era vasco, un viejo loco que se murió en el año 61 con un almacén, y a mi madre de su padre, que era panadero, y entonces le obligaban, y su madre, que era de los Toldos, del mismo lugar que va Perón, entonces lo mencionaba, y eso llegó hacia mí, y seguramente llegará o llegó ya a la inclusión política o la posición sobre el mundo de la ciudadanía a mis hijos, ¿no? A personas que tienen 19, 24 años. ¿Cómo? Transformado absolutamente, casi les diría, que me gusta la palabra a mí, remixado, como los temas clásicos que se remixan, que se vuelven o que se digitalizan, ¿no? Y que se mejora la imagen, absolutamente atravesado o impactado por las experiencias, por ejemplo, de mi hija sobre su participación ciudadana y su involucramiento en el feminismo, como cualquier chica de 20 años, esté con los pañuelos celestes o esté con los pañuelos verdes. No sé si me explico. ¿Por qué se produce esto? O como lo que se produjo en el momento del kirchnerismo. Porque se va atando una generación a la otra, y es a través de la continuidad generacional y de los choques entre las generaciones como se va transmitiendo la conservación
y la posibilidad del cambio, o de la revolución, o de la ruptura de lo cultural, ¿no? La transmisión entre las generaciones, que no es transmisión como si fuera un electrón que va pasando de su fuente hasta el motorcito que lo alimenta, sino que es muchas veces muy conflictiva. En esa dirección, les decía Walter, volvemos a Walter, plantea que esta arquitectura es incompleta. Entonces lo primero que quería centrarme es en qué es esto de la arquitectura. Nuestro propio desarrollo, el desarrollo de las personas grandes, el de un niño, está como diseñado, en algún sentido, en el que tiene una meta, o sea, va a ir a parar hacia algún lado. Esto tomaban los psicólogos que les decía, como François Dolto, como Erickson, como Winnie, con esto que planteaba, que ellos venían del estudio del desarrollo, del psiquismo infantil y de las vidas de relaciones infantiles. Entonces decían, si esto va bien, si vamos en esta dirección, entonces, bueno, sufriremos menos de nuestras neurosis, padeceremos menos, porque ellos se dedicaban a hacer estudios retrospectivos, ¿no? Venían de la corriente de Freud, de estudiar casos clínicos y ver qué había pasado en los primeros momentos de la vida. En esa dirección, les decía, es importante contemplar que de ellos aprendimos un montón, porque vimos como resultante de la interacción entre las personas y como resultante de esos primeros estadios de la niñez, la vida adulta, generalmente vista desde el padecimiento, desde el sufrimiento, desde el tratamiento de las neurosis o diferentes tipos de trastornos mentales o sufrimientos humanos. Estos eran métodos retrospectivos, de tomar el caso Dora, tomar los casos, los estudios de casos de Melanie Klein inclusive, y también se empezó a desarrollar el estudio per se de la psicología infantil y de la adolescencia. Walter retoma todo esto, entonces dice, el desarrollo es una arquitectura incompleta que considera el equilibrio entre las ganancias y las pérdidas. Es decir, les decía que el aspecto multidimensional y multidireccional es saber que a lo largo del desarrollo vamos a ir ganando competencias, habilidades, les decía el léxico, la habilidad, si la desarrollamos a través de la reflexión, de la inteligencia, de la empatía, y también si la cultivamos a la generosidad, la generatividad de ocuparnos de los otros, de dar consejos, puede que un componente tan complejo como la sabiduría, con el tiempo, y para algunas personas y no para todas, se mejore con los años, ¿de acuerdo? Puede ser seguro el léxico, que va creciendo, pero otros definitivamente tienen pérdidas, y eso lo habíamos hablado, que era que la multidimensionalidad es que no se puede hablar del desarrollo como si no hubiera diferentes dimensiones del desarrollo. El lenguaje, la memoria, los tipos de memoria, los tipos de atención, las redes sociales, el apoyo social, el desarrollo afectivo, el desarrollo emocional, la vida psíquica interna. Un poco esto es lo que explica por qué un programa de la asignatura está dividido como en unidades. Una introductoria, que es la que estamos viendo, que básicamente es como los fundamentos epistemológicos y metodológicos, y además un capítulo que no le hemos dado, ya lo vemos si lo va a dar Gastón o lo doy yo, que tiene que ver con, bueno, en un lugar sí lo di, en otro no, los prejuicios hacia las personas mayores y hacia el mismo desarrollo. Y por otro lado vemos desagregadamente el cambio social, los cambios cognitivos, que es muy importante, los cambios emocionales, y esto explica por qué desde la cátedra tenemos cierto eclecticismo que no es tal, ¿no? Sino que es entender que diferentes dimensiones o objetos de estudio son relativamente más accesibles o emergen solo con ciertas metodologías y desde ciertas perspectivas teóricas. Entonces, el psicoanálisis tiene mucho para decir para el desarrollo emocional, como la teoría de la selectividad socioemocional o la teoría del convoy social tiene mucho para decir de qué pasa socialmente, ¿de acuerdo? Sin embargo, no nos serviría esto para ver cuáles son los cambios cognitivos en la memoria a corto plazo. Necesitamos otra teoría, una teoría cognitiva como la teoría del procesamiento de la información. Y a su vez también necesitamos modelos del desarrollo. Entonces puede que sea la teoría de Erickson, que explica desde el inicio hasta el final, o la teoría de Baltes, o la teoría ambiental de Bonfenbrenner, o la teoría de Elder, etc. ¿Por qué? Porque implica que si hay múltiples dimensiones, hay múltiples objetos de estudio en el desarrollo, que la característica más importante es ver cómo estas dimensiones
se mantienen estables o cambian a lo largo de la vida del individuo, de la persona o de las personas, pero a su vez también a los cohortes, los grupos de personas, y cómo estos cambios pueden ser mejor explicados o comprendidos por la edad, por el tiempo histórico, para tratar de definir qué viene de la mano de qué. En ese sentido, volvemos a la arquitectura incompleta. Entonces, ¿cómo se va a ir completando esta arquitectura? Con lo que vayamos adquiriendo y con lo que vayamos perdiendo. ¿Qué quiere decir? Baltes ahí plantea algo que es central. Este equilibrio entre las ganancias y las pérdidas no se da porque sí, no se da de manera aleatoria. Había ciertos aspectos de la biología del desarrollo que nos planteaban la aleatoriedad de ciertos cambios genéticos. Bueno, está bastante estudiado que más que aleatoriedad muchas veces le asignábamos aleatoriedad, que a veces sucede, a aspectos que no son aleatorios, sino que no comprendíamos bien el porqué, ¿no? Los estudios de Darwin, etcétera, muestran mucho que cada cambio que hizo una especie era sumamente adaptativo, ¿no? Y además fueron cambios de millones de años para que se inscribiera en la información genética. Entonces, cuanto más bajamos en las especies, y cuando digo bajamos es cuanto más cerca estamos de los animales unicelulares, de los multicelulares, de los reptiles, etcétera, más información está puesta en lo biológico, en el ADN. Cuanto más nos alejamos, más importa, cuanto más inmaduro es el sistema nervioso central a la hora de nacer, menos información está inscripta en el ADN y más está puesto en el desarrollo y en la interacción entre nosotros como seres humanos y la cultura. En esa dirección, lo que les decía, o sea, no hay ninguna garrapata que piense que cuando hay algo de temperatura se va a alargar sobre ese cuerpo y va a dejar un árbol o el pasto. Lo hace por su información genética. Tiene un sensor de temperatura y sube porque sabe, no sabe. Ahí la temperatura lo da la sangre y la sangre es su alimento y se prende como una garrapata. Pero no es que sean inteligentes. Es un patrón fijo de acción que la especie lo pone. ¿Para qué? Para garantizar la supervivencia de sus miembros, ¿no? Y así, infinidades de cosas. Sin embargo, cuanto somos más evolucionados, hay más espacio en el desarrollo de nuestro sistema nervioso central, y ese espacio de desarrollo de nuestro sistema nervioso central tiene que ver con ¿qué? Con que más importa el aprendizaje, la interacción que vamos a tener con el medio. La interacción que vamos a tener puntualmente, porque se va a inscribir mucho de algo que es muy importante, que es la flexibilidad que impone el cambio ambiental, ¿no? Es decir, el ambiente cambia permanentemente, entonces nuestra garantía de supervivencia y de conquista y modificación del ambiente está en cuánto aprendemos, no cuánto viene marcado fijo como patrón de acción, ¿no? Que es automático, un patrón fijo de acción, lo estudian los etólogos, es algo automático que simplemente se produce por estimulación del ambiente. Entonces, Baltes dice, este equilibrio de ganancias y de pérdidas se va a establecer en función de ¿qué? En función de ciertos sistemas, casi que les diríamos, porque funcionan los tres juntos, de interacción a través de la selectividad, la optimización y la compensación de competencias y habilidades. Acá yo voy a hacer un paréntesis en la definición de Baltes. Y cuando digo voy a hacer un paréntesis, que es para explicar algunos conceptos que son muy importantes que se complementan. Miren, saludos a Feliciano, que fue súper generoso, está buscando esto, y este libro dice al revés: desarrollo adulto y envejecimiento. No se nota porque así se ve en las cámaras, y que es de Carmen, lo voy diciendo, Triadó Montserrat Celdrán, que es una doctora en psicología preciosa, y Feliciano Villar Posada. Es un librazo del cual no tenemos acceso todavía, pero ojalá pueda venir Feliciano cargado de libros y venderlo. Y medio en broma, medio en serio, se reía, dice, ya sé que va a terminar en escaneado y de acceso libre a los estudiantes latinoamericanos, pero él es un tipo tan amable, tan generoso, que sabe de las absolutas asimetrías que hay entre las naciones ricas y las naciones pobres, y que quienes estamos en lugares tan lejanos que él quiere mucho, hay veces que no tenemos el acceso a este libro que todos quisiéramos comprar para que Feliciano, Carmen, todo eso lo cobren.
en su derecho de autor, porque siempre es ese dilema. Ahora bien, la otra punta del desequilibrio del conflicto es cómo accede un estudiante que no va a poder pagar euros por esto, ¿no? Nosotros vamos a tomar algo que ya venimos viendo, que es el capítulo 1, que ya se tomó Gastón el trabajo de escanearlo, que se llama Desarrollo Adulto y Envejecimiento, una perspectiva psicológica. Este capítulo está escrito por Carmen, que fue la catedrática que lo formó a Feliciano, Triadó, Montserrat y Feliciano Villar. Es muy bonito y sintetiza bastante bien, y con una enorme claridad, esto de los procesos de envejecimiento, las diferentes teorías, y lo hace muy ameno y trabaja sobre teorías psicológicas, que es el punto 3 del capítulo 1, teorías psicológicas del desarrollo de la vida adulta a la vejez, ¿no? Y va a dar diferentes tipos de teoría en donde todo lo que estamos viendo está bastante explicitado y está muy claro. Entonces estamos viendo justamente el punto en la página 27 para los estudiantes, entre la 25 y la 27. En la 25, bueno, ¿qué características tiene? Que básicamente, en la 27, perdón, era la multidimensionalidad. Esto explicaba la multidireccionalidad del desarrollo, y además el énfasis puesto en las diferencias individuales, lo que les decía, no son exactamente las mismas diferencias que se producen en la niñez. Hay etapas del desarrollo y sujetos del desarrollo que se parecen más hacia adentro, interclase les diría, que en otros momentos de la vida. Y sin lugar a dudas, la niñez, y cuanto más pequeños somos la niñez, más parecido es el desarrollo, porque tiene mayor determinación biológica. En cambio, en la adolescencia ya aparecen más diferencias interindividuales, y estas diferencias, si bien vamos a reconocer que los sujetos de las mismas cohortes se parecen, pero no solo porque son adultos o porque son viejos, sino porque, además de las cuestiones de la edad, han compartido acontecimientos históricos, pero se van ampliando las diferencias interindividuales, ¿no? ¿Por qué? Porque también se incrementan los cambios propios a lo largo de la historia. O sea, lo que les decía en la clase anterior, si me da un accidente cerebrovascular mañana, cosa que no quiero, voy a ser muy distinto al que fui hoy. Estas diferencias interindividuales tienen que ver con que en el desarrollo hay una multicausalidad y se va ampliando cada vez más por la cantidad de historia vivida. Entonces son los factores biológicos, los ambientales, los sociales y los culturales, pero también les decía que vamos a entrar a la concurrencia de pérdidas y ganancias. O sea, ¿qué perdemos y qué ganamos? O sea, el desarrollo no es solo ganar, no es solo crecimiento, como lo leíamos habitualmente, hacia la adultez, de la niñez hacia la adultez. También en todos los momentos del desarrollo hay ganancias. Como hay pérdidas, lo que pasa es que las pérdidas de la niñez son muy poco visibles. Hay pérdidas, por ejemplo, de sistemas, de una cantidad de neuronas, por ejemplo, dopaminérgicos, que está visto que si sobreviven a cierta edad, lo tienen más las personas que sufren esquizofrenia que quienes no. Entonces, hay pérdidas que son necesarias. Les decía, ¿cuál es la importancia de esto? Que en general el desarrollo tiene metas, o sea, hay cuestiones que se van a alcanzar. Algunas, lo planteaba Valtes, de esas metas, bueno, supone por supuesto el crecimiento, ¿no? O sea, desde la perspectiva del ciclo vital, o sea, el crecimiento es la visión más tradicional, que es esto que vamos desarrollando niveles de funcionamiento mucho más específicos, mucho más complejos, y además es como el aumento de la magnitud, el crecimiento, la ganancia pura. Pero después hay otros momentos que en el desarrollo que es de mantenimiento. ¿Y esto qué quiere decir? Que son todas las acciones y puesta en juego de competencias, ¿para qué? Para mantener un nivel de funcionamiento experimentado luego una pérdida, que es conservar, ¿no? Y lo otro, que es también Walter lo plantea muy claro, la regulación de la pérdida, que es cómo se reorganiza el desarrollo tras la pérdida de una función, de la memoria, de ciertas capacidades que disminuyen, porque el desarrollo continúa. Entonces, hay, en esto que les decía antes, normativas asociadas a la edad, a la historia y influencias no normativas, pero que todo el tiempo está en este mantenimiento o regulación
de pérdidas y en el crecimiento y la demora. Cuanto más grandes somos, más importa el mantenimiento y la regulación de las pérdidas. Y el crecimiento, las metas de crecimiento y de mejora disminuyen con los años, por supuesto. O sea, nadie espera crecer cuando tiene 50 años. ¿Eh? En ese sentido, lo que sí esperamos es mantenernos. ¿Eh? Pueden hacer todas las preguntas que quieran. Y yo acá, el ejemplo más bonito que he visto es una diapositiva de Feliciano, que él muestra a un chico en patineta, ¿eh? Un viejo en patineta, o un viejo surfeando. Y entonces nosotros sí entendemos, y lo entendemos hasta domésticamente, que los chicos se tienen que alimentar bien, que hay que invertir en su desarrollo, que hay que enseñarles mucho para cuando sean grandes, que crezcan sanitos, que darles todo tipo de alimentos, porque entendemos que va a necesitar mucho del ambiente para salir adelante, que no alcanza solo, con su información genética, con el desarrollo de su sistema nervioso central, por lo cual cuidamos, por el cual promovemos ese desarrollo. Y promovemos porque hay una promesa, que es la promesa de la potencia puesta en acto cuando se dé la adolescencia, cuando se dé la juventud y cuando se dé la adultez, porque esperamos que esta continuidad generacional otros ocupen este lugar. No lo hacemos así conscientemente, pero algo de ese pacto hay. Sin embargo, desinvertimos, ¿no? Cuando estamos más viejos, porque decimos, bueno, ya está para morirse, ya está viejo, todo es pérdida. Y ahí cometemos un error muy grande, ¿no? Lamentablemente, frente a la competencia de recursos, las sociedades siempre, hay un libro precioso que se llama Historia Social de la Vejez, de Georges Minois, siempre las personas mayores y los viejos han estado mejores en las sociedades más opulentas, con más recursos, porque no hay competencia por los recursos. Cuando hay competencia por los recursos, los que pierden siempre y sistemáticamente son las personas mayores. Al punto de que no sé si es cierto, es fake o no, pero recién me mandaron un artículo que en Bélgica se desestima que se internen las personas muy grandes porque ocupan los recursos de personas más jóvenes, entonces que más bien mueran en su casa. Es terriblemente doloroso, es un poco la guerra de los cerdos de Bioy Casares, pero algo de eso hay en la realidad, que las sociedades siempre van a invertir más en las generaciones más jóvenes, siempre de cuidar a los que en algún momento van a llegar a cuidar, y se desinvierte, por decirlo de alguna manera, en la vejez. Les decía, ¿estas metas del desarrollo se logran de cualquier forma? No. Se forman fundamentalmente en función de procesos que decía Walter que son muy importantes, que son tres. La selectividad, la optimización y la compensación. Si la cámara me toma, me encanta esta frase, yo me muero por decir esto. Si la cámara me toma, voy a hacer un ejercicio que para mí ahora está siendo como un ejercicio cognitivo, muy lindo, que lo hago, que dicen que siempre que desarrollamos una competencia cognitiva poco habitual, como aprender un idioma nuevo o desarrollar una habilidad de manera poco común, como practicar una lengua nueva o practicar hábitos al revés de lo que estamos habituados a hacer. Estoy rodeado de la perra, la gata, de todo. Yo lo que practico ahora es escribir al revés. La sigla se llama SOC. Así estaría escrito. Yo lo hago primero así. Y es re difícil. SOC. Wow, miren, lo hago de las dos formas. SOC. S-O-C. ¿Cómo se realiza este escribir? Primero, por procesos de selección. Procesos de selectividad. ¿De qué? Hola Maggie. Hola Inés. Selectividad quiere decir que muchas veces de manera consciente, muchas veces sin saberlo, nosotros a lo largo del desarrollo seleccionamos, y ya les digo que, voy a terminar de decir la sigla, es SOC. Selección, optimización y compensación. Ahora vamos a la selección. Les decía, nosotros muchas veces, sin tener la más pálida idea,
seleccionamos nuestras competencias en función de la meta del desarrollo, cuáles son las competencias que tenemos y que son las más potentes para garantizar, casi que suena medio fierito, pero para garantizar lo que sería el éxito del desarrollo. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo una gran aptitud física, no es mi caso, pero sí, saludos al Pancho Fernández, a mis compañeros de secundario, tengo una gran destreza física, es muy posible que solo el ejercicio de esa destreza física, que me repercute mucho placer, tengo 2 sobrinos, Mateo y el Tomás, que son muy físicos, es muy bueno en el tenis, es muy bueno jugando al fútbol, que el ejercicio de esa competencia hace que yo seleccione más esa competencia que por sobre otra, porque eso garantiza mi buen desempeño en el desarrollo. Es más, es tan importante esto que lejos de ver eso, decimos, qué bueno que está seleccionando la competencia para la cual es mejor. Por ahí dicen, no estudia, es un vago, no se compromete con matemáticas. No, no se compromete y no lo hace porque le cuesta, porque es una competencia que para su desarrollo no es relevante y es muy adaptativo, es muy inteligente, es muy poco neurótico. ¿Le vas a un café, Gordon? Que nosotros seleccionemos las mejores competencias que están vinculadas a nuestras mejores capacidades. Por ejemplo, los estudiantes de psicología, yo siempre pregunto, levanten la mano los que les gustaban las matemáticas. Nadie, casi nadie. Les costaba, no las entendían. Entonces no orientan su desarrollo hacia esas competencias matemáticas, hacia esas habilidades, sino a las de la escucha. Eran personas que charlaban mucho, que eran capaces de escuchar, que les consultaban por problemas. ¡Gordo! ¿Vas a hacer café? Acá te... ¿Me traes uno, cafecito? Se levantó mal humor el profesor. Entonces les decía, entonces voy a orientar el desarrollo hacia eso. Entonces la sabiduría, por ejemplo, para que se desarrolle, no la desarrolla cualquiera, sino quienes tienen más competencias sobre la reflexión, sobre la escucha, más orientados a dar consejos, quienes tienen mayor capacidad de pensamiento reflexivo, mayor capacidad de pensamiento dialéctico, mucho más capacidad de pensamiento relativista. Esos sonidos que se escuchan porque se están limpiando la nariz en esta casa. Entonces, lo que les decía, se selecciona esto. Y esta selectividad hace, en el mejor sentido de la palabra, que nuestras mejores competencias tengan más práctica, entonces sean las que más tiren del desarrollo. Esto es central. Si nosotros entendiéramos esto más en las acciones educativas, no insistiríamos en universalizar las mismas enseñanzas para todos, sino dejar una base para todo, pero desde muy temprano ir potenciando las competencias que cada uno trae, ¿no? Porque son distintas. La inclinación hacia el arte, la capacidad para dibujar, las competencias físicas, el lenguaje, la comprensión de lo abstracto. Hay personas que dicen, es muy inteligente, siempre fue bueno para matemáticas, pero no entiende de problemas humanos. Y tal cual, porque son competencias distintas. Nosotros, en el déficit de la psicología, por ahí del desarrollo y de la psicología educacional, es que creemos que todos tienen que ser brillantes músicos. Todos tendrían que ser buenos en matemáticas. En realidad todos tenemos que tener acceso a la educación y manejar las herramientas básicas, pero cuanto más temprano empecemos, yo quería ser psicólogo, no sé, desde los 14 años, entonces siempre leía eso desde muy temprano. Obviamente me fue mejor. Y yo, para otras capacidades, soy absolutamente incompetente. ¿Me da un segundito? Entonces les decía, la otra es la optimización. Nosotros seleccionamos y parte de lo que les explicaba es que se optimizan en función de esas metas del desarrollo las habilidades más centradas en ese punto. Y cuando hay pérdidas, lo que tendemos es a compensar, es decir, aquellas acciones, aquellas esferas del desarrollo que estaban sostenidas por ciertas competencias, nosotros compensamos o cambiando las metas o desarrollando otras habilidades que compensen la pérdida de las ya dadas. Estas compensaciones pueden verse desde cosas muy básicas. Esto, yo ya tengo una pérdida de la visión a corto plazo, entonces ponerme lentes compensa desde fuera
¿eh? Una destreza que es la capacidad de mirar y ver con precisión estímulos muy chiquitos que están muy cerca. Bueno, esa capacidad se pierde con la edad. Entonces, la cultura ha desarrollado estrategias para compensar, que puede ser desde un andador hasta puede ser un par de lentes, ¿eh? Y en esa dirección hay veces que yo compenso. Por ejemplo, me pasa ya hace unos años que me cuesta que salga al momento el nombre de un autor, de una autora, de un actor, de una actriz, de los menos conocidos, de los más jóvenes, casi nunca llego, pero sí, seguramente sí, mantengo mal los nombres aprendidos de hace mucho. Jack Nicholson, no sé, Meryl Streep, Al Pacino, bueno, porque los tengo muy aprendidos. Pero aquellos que no tengo tan bien aprendidos, palabras, lo que compenso es que el tiempo ese que ocupa entre que se me ocurre la idea y llegue a la punta de mi lengua está mucho más demorado que cuando era joven. Es más, puede que demore segundos, puede que demore minutos, o puede que demore días. Entonces esa huella venga más tarde. ¿Con qué compenso? Con otras competencias o con otras habilidades. Por ejemplo, con la fluidez. Por ejemplo, con que tengo más léxicos o más referencias. Entonces puedo decir, es esta actriz rubia que está casada con Brad Pitt, que hizo una película hermosa que es El señor y la señora Smith, que es hija de John Boyd, que tuvo unas operaciones en cáncer de mamas y sacó ambas mamas, ambos pechos, y entonces seguramente si cuento con la bondad de cualquiera de ustedes del otro lado me va a decir que es Angelina Jolie. Todo esto fue usar claves en la memoria que son claves semánticas, contextuales, para llegar a un único estímulo, porque ella se llama solo así. Y esa es una competencia muy difícil de desarrollar en la vejez y se ve muy afectada esa capacidad. Pero no porque pierda el nombre, sino porque lo que he perdido es la velocidad de procesamiento. Ahora voy a hablar, Mica, de los diferentes metamodelos en la psicología del desarrollo, porque había leído eso, que el vivo era a las 11. No, miren esto, miren esto, miren esto. Miren lo bueno de dejar a la gente dormir y descansar hasta tarde, y no molestar. Gracias por el juguito. Entonces, Mica, ahí vamos. Baltes dice que lo que nosotros estamos viendo es lo siguiente. Se va a desarrollar esta arquitectura incompleta que está diseñada de lo biológico, de lo cultural y lo interpersonal, y después necesitamos más de la cultura. Cuanto más años tenemos, necesitamos más de la cultura para desarrollarnos. ¿Esto qué quiere decir? Nuestro desarrollo óptimo, máximo, el punto mayor, va a ser en la juventud. Cuando nuestras mejores potencias están dadas. ¿Para qué están dadas estas mejores potencias? Para reproducirnos. Es cuando nos vemos más lindos, tenemos menos arrugas, estamos más jóvenes y más potentes, porque no es la edad de la niñez, sino que somos la gran promesa social y reproductiva. Tenemos más fuerza, tenemos más velocidad, tenemos más belleza, digamos, puestos así, y eso es lo que la naturaleza nos ha preparado, y es lo que compartimos con todas las otras especies. Las otras especies no desarrollan cultura. Después de ese pico del desarrollo, el animal empieza a envejecer y tiene menos competencias inclusive para sobrevivir. Y si es macho no va a poder dejar su simiente, ¿de acuerdo? Y si es un lastre para la manada, se lo va a abandonar. Nosotros nos hemos desarrollado como especie en un nicho cultural y hemos generado la cultura. Entonces, desde este punto de vista, cuanto más nos alejamos de ese periodo de cúspide, más necesitamos de la cultura para seleccionar, optimizar y compensar las pérdidas. Para mantenernos y para compensar mucho más. Entonces, la cultura va ayudándonos más, pero dice Baltes, de manera más ineficiente. ¿Por qué? Porque cuando ya llegamos al final de nuestras vidas, cuando somos muy mayores, cuando tenemos 90 años, 95, etc., pasados los 80 hay más fragilidad. Y entonces necesitamos más de los aportes de la cultura, entendiendo que la cultura no es lo culto, la cuestión popular de un museo. La cultura son las ayudas de los otros, un bastón, un trípode, la ayuda de un médico, de una enfermera. Todo lo que viene, miren, un café, la taza, el cafecito, todo eso es la cultura. Necesitamos un refuerzo nutricional,
necesitamos de cursos de memoria o estrategias para sostener el propio envejecimiento. Entonces, la arquitectura esta es incompleta, nunca termina de completarse, porque como es un equilibrio de ganancia y pérdida termina con la muerte, necesitamos cada vez más de la cultura, y dentro de la cultura va siendo menos eficaz, menos eficiente, eficiente, porque en realidad se necesitan muchos más recursos cuando somos más viejos para mantener el mismo nivel de competencias. ¿Por qué? Porque la biología también impone pérdidas que son absolutamente irrenunciables. No podemos negarnos a esas pérdidas, por lo menos hasta ahora. ¿Qué tiene que ver esto con los metamodelos? Los metamodelos, las teorías, no son lentes con el cual yo miro la realidad, que las acerco, las alejo. Es una definición biologista y naturalista de las teorías. Las teorías son construcciones complejas de conceptos. Esos conceptos permiten comprender, intervenir, modificar y explicar fenómenos de la naturaleza, del orden físico o del orden social o también del orden humano, del orden psíquico. Entonces, se llama modelo, como todos los que conocemos, que es un paradigma, algo del cual todos podemos compararnos, ¿no? Entonces yo podría decir que un modelo de belleza es Pierre Brosnan. Entonces yo puedo decir qué tan lejos o qué tan cerca estoy de ese modelo. ¿Por qué? Porque ese modelo tiene parámetros, tiene medidas, tiene índices de popularidad, tiene apreciaciones, y que decimos es parsimonioso, es lindo, se ve bien. Entonces igual, yo estoy muy cerca, supónganse, o estoy muy alejado. Un modelo siempre, lo que se puede modelizar es algo que después se puede comparar cualquier otro ejemplo, ¿no? Ya sea un modelo matemático, ya sea un modelo de belleza, o ya sea un modelo del desarrollo, de un modelo de teoría. Bueno, los metamodelos, yo digo que son como paraguas. Una teoría es una constelación de explicaciones, de conceptos, de hipótesis y de evidencias empíricas, y también de metodología que puede dar cuenta de algunos aspectos de la realidad, de la que sea. En psicología nos preocupa mucho dar cuenta, en este caso en psicología del desarrollo, de por qué se producen esos cambios, cuáles son esos cambios, cómo inciden diferencialmente en las personas, de acuerdo a sus edades, de acuerdo al género, de acuerdo a donde vivan, de acuerdo al momento histórico. Pero además no solamente interesa describir, que es lo primero es describir, después de diferenciar, a este le pasa, a este no le pasa, a las mujeres sí, a los varones no, a los más chicos, a los más jóvenes. Después es tratar de comprender, de dar cuenta de algo de esta descripción. La descripción es muy importante, y después un paso enorme es tratar de explicar, el saber el por qué, que es lo más difícil de la teoría. Porque entre otras cosas, si yo también puedo describir bien, capaz que me interesa predecir, es decir, lo que les decía, el desarrollo. Si en la infancia pasa esto, esto y esto, hay padres amorosos, se da espacio al niño que juegue, está bien acompañado, querido, se refuerza su autoestima, etc., es muy probable que todo vaya bien. Ese era un esfuerzo predictivo que hacían a partir del estudio de casos, autores como les decía, como François Dolto, Winnicott, Erickson. Entonces decían esto, si todo va bien, hacían un esfuerzo de predicción. Otro es un modelo explicativo, es decir, si todo va bien o ha ido bien por tales y tales variables y por tales razones. Esto abre las discusiones epistemológicas, son enormes. Por suerte no soy profesor de epistemología, pero además vincula a ver cuál es el sustento teórico de por qué esta teoría tiene fundamento y no porque genera prejuicios. En la psicología del desarrollo ha generado enorme cantidad de prejuicios. ¿Por qué? Porque eran pobres conceptual y empíricamente. Entonces se decía, uno cuando se pone viejo se desvincula de la vida, y entonces porque se va a morir se desvincula. Eran explicaciones tautológicas. Después se vio que no es eso propio de la vejez. Como les decía, cuanto más tiempo pasa, imagínense 20 o 25 años de envejecimiento, desde los 65 hasta los 80, hasta los 90. Son muchos años en la vida, y a su vez, dentro del mismo periodo de envejecimiento hay muchos cambios. Hay periodos de envejecimiento de muchas ganancias, otros de mucho mantenimiento, otros de mucha pérdida. Entonces, en esa misma dirección, lo que buscamos, en términos teóricos, es describir, comparar, poder inferir, poder predecir, y si no puedo explicar el porqué, que sería lo ideal,
el punto final es la formalización, lo que hace la física, lo que hacen los modelos matemáticos. Por lo menos, les decía, predecir o poder incidir en el cómo. Para nosotros en la psicología, o sea, si ya sabemos muchas cosas que en el desarrollo infantil o la interacción madre-hijo, padre-hijo con los adultos tutelares hacen bien, en el sentido de que promueven menos sufrimiento psicológico, coadyuvan a una mejor potencia en la adultez, entonces ya sabemos el cómo. El cómo es una respuesta funcionalista que muchas veces se la desmerece, pero no tiene nada de malo. O sea, saber que yo, en términos biológicos, un cactus no le puedo poner mucha agua, porque la tierra tiene que ser ácida y tiene que drenar, etcétera, hace que evite que se muera. Entonces, por ahí no sé cuáles son los fenómenos químicos que se producen hacia adentro de la plantita, pero sé el cómo y aplico el cómo. Bueno, muchas veces el límite del conocimiento es el cómo, pero no el cómo metodológico, sino el cómo procedimental, en el sentido de que si hago todo esto es probable que esto otro suceda, es altamente probable. La psicología del desarrollo es muy rica en eso, pero no solo la psicología del desarrollo, sino la biología del desarrollo, la etología. Conrad Lorenz fue premio Nobel y dice, miren, hay un punto, que es un punto crítico, que se llama la impronta, en donde el cachorrito, el pollito, el albatrito, el ave, se va a adherir y hasta su comportamiento sexual va a seguir a lo que vea. Eso sirve hasta la gente que tiene la reserva del condorito, que le da de comer a los cóndores con un títere que parece un cóndor. ¿Para qué? Para que puedan reproducirse y se haga esa cría en cautiverio. O sea, sirve el cómo. Pero además el cómo viene en explicación del qué, del por qué. Esto es muy complejo. Entonces, la psicología del desarrollo por ahí no tiene una teoría que explica el todo. Es más, muchas veces explican aspectos y tienen condiciones muy contradictorias o ambivalentes. Bueno, en esa dirección es que nosotros vamos a tomar lo que se conoce como los metamodelos. Modelos es porque no necesariamente explican todo, sino que les decía antes, modelizan, marcan lo que se aleja o lo que se acerca. Y metamodelos porque están más allá y porque básicamente son como paraguas, porque son conjuntos de teorías. Y acá quiero decirles varias cosas. Primero, que no todas son teorías en el sentido completo, sino que muchas veces la psicología y la psicología del desarrollo se ha concentrado por lo que se conoce como acumulación de evidencia empírica. ¿Qué es acumulación de evidencia empírica? Lo que les decía en otras clases, es como los ladrillos que construyen una casa. Tengo una gran parva de ladrillos, que son cientos de papers sobre estudios experimentales que dicen que tal cosa y tal otra. Cientos de miles de papers que dicen que las endorfinas se segregan cuando tengo relaciones sexuales o cuando hago gimnasia. Bueno, pero no siempre me explica el por qué. Puedo tener cientos de miles de ladrillos que son colecciones empíricas. Y está bien, porque desde el punto de vista del método científico, como si hubiera uno, está claro que yo no adhiero a eso porque hay diferentes métodos que tienen que ver con diferentes objetos, y cuando digo método científico es procedimiento. Los metodólogos talibanes o dogmáticos sostienen que hay un método, como en la epistemología, el método científico, que se arroga la explicación para todo. Pero está claro que eso no se puede sostener porque el método científico del positivismo no es aplicable, por ejemplo, a conocer una trayectoria de vida de una persona, en el cual podemos tener mucha más información y que no coincide con todos los aspectos de objetivo, independiente del investigador, comparativo, etc. Entonces hay que ser muy reflexivos. Las ciencias han progresado mucho, no adhiriéndose al método de las ciencias duras, de las ciencias naturales, sino enriqueciéndose a través de la definición de problemas muy complejos como es el desarrollo y generando diferentes métodos, desde la antropología, desde la sociología, métodos cualitativos, y hay muchísimo desarrollo de eso, por lo cual no hay que ser necesario ni fanático de esto. Pero los metamodelos, ¿qué dicen? Que diferentes teorías explicarían o darían razones del desarrollo en función de bases teóricas distintas. El primero es el metamodelo biológico, que es todo lo que dije al principio de la clase. De todos modos, hoy a la tarde lo vamos a profundizar, que es que todo su origen o explicación tiene que ver con variables biológicas inscriptas en el ADN o que están dadas, por ejemplo, en el desarrollo del sistema nervioso.
Esto es muy interesante, es bueno, pero nos encontramos frente a barbaridades, lamentablemente lo hacen colegas en nuestra facultad, que es antropomorfizar todo. O sea que porque una rata adolescente o una rata niña frente a la exposición al alcohol pase tal cosa, esto va a suceder en las adolescencias de las personas humanas. Bueno, está claro que los modelos biológicos son importantísimos para comprender cosas que suceden. Pero su restricción es su propia definición, biológico, lo que explica de las ciencias biológicas. Cuando hacemos el salto hacia aquello que tiene contextos culturales, sociales, históricos, etc., ese modelo y esas teorías que dan cuenta del desarrollo solo como una explicación biológica, de la teoría de Gesell, por ejemplo, la más común, la teoría del desarrollo psicomotor, se ve muy restringida. Acá hay que decir que muchas de las grandes teorías del desarrollo parten de esta concepción, que no es mala. Es decir, la teoría de Freud tiene un origen biologicista, y que se centran básicamente en la teoría de Erickson. Su concepto básico es un concepto epigenético, es decir, que saca del modelo del desarrollo en el útero el concepto de desarrollo. En el desarrollo en útero, o sea, cada célula se va haciendo más compleja, esto arma tejidos y esto tiene un tiempo, ese tiempo genera desde las uñas hasta el desarrollo del tubo neural y va generando en un momento y está siempre pautado en un momento puntual en desarrollos críticos y es creciente su complejidad. Es preciosa esa explicación como modelo. Y fue muy útil. Gran parte de la teoría que vamos a ver de Erickson se basa en el modelo epigenético. Es decir, que hay un orden, que hay una secuencia de un orden fijo, es decir, antes está la niñez que la vejez, eso es una perogrullada, pero Erickson va a sostener algo brillante. Antes del desarrollo del amor y la intimidad está la confianza, y la voluntad, y también la conquista de la autonomía, y también la laboriosidad, y también, no sé si me explico, la consolidación de la identidad. Y él lo plantea de manera esquemática, pero la teoría de él ya es psicosocial, es decir, toma esta base de la concepción del desarrollo, por eso es un metamodelo que es ordenado y tiene una concepción biologista, pero no es una teoría biologista o biológica, ¿no? Vamos a sacarle lista. Después está el modelo mecanicista, que es un modelo... Profe, desactive las notificaciones por fin. No, no las voy a desactivar, ¿sabes por qué? No sé si estamos diciendo que son estos. A ver, ¿te referís a estos mensajes y a los corazoncitos? Digo, si te referís, ¿quién es Marisol? A los mensajes, a los corazoncitos, no los voy a desactivar. ¿Sabes por qué? Porque es una forma que yo estoy mirando el celu y voy viendo qué cosas me preguntan, veo cuánta gente está online, si se están aburriendo o no se están aburriendo, etcétera, ¿no? Entonces no es mala voluntad, pero no lo voy a... Bueno, entonces para ir cerrando, está el modelo mecanicista, que lo vamos a ver un poco esta tarde, y dentro del modelo mecanicista es básicamente el modelo conductual, esto del estímulo y la respuesta. No del chat, no entiendo, Marisol, ¿a qué te referís? Les decía, ahora tengo que dejar porque siguen otras clases, el modelo de estímulo-respuesta, que fue muy bueno y que dio comprensión a muchas cuestiones del desarrollo que tiene que ver con esta cuestión comportamental. Básicamente, la concepción del refuerzo en sentido operante, ¿sí? En el sentido más skinneriano del término. Muchas veces nosotros reproducimos o hacemos o volvemos o somos recurrentes a ciertos aprendizajes porque per se produce gratificación. Pero el metamodelo no es que adhiramos, pero el que nos parece más comprensivo es el metamodelo contextual dialéctico, que es lo que yo empecé explicando. Empecé explicando una de las teorías del ciclo vital que corresponde a este metamodelo. Hay muchas teorías inscritas ahí, ¿no? De la teoría de Laura Carstensen, la teoría de Elder, la de Bonfenbrenner, la teoría de Brandstetter, muchas que están dentro de esto que quizás responden a problemas no tan amplios como el desarrollo. La de Eric, la de el lifespan responde de una respuesta muy global a muchos problemas del desarrollo, ¿de acuerdo? Así que, en principio, estos serían los tres grandes metamodelos. Yo hay unos videitos que tengo que se los voy a dejar en Facebook,
porque a la tarde vamos a retomar esos videos y ver cuál es la concepción que cada uno de esos modelos del desarrollo tiene implícito. ¿De acuerdo? Esto ha sido todo por hoy, por ahora. ¿Qué me preguntan? ¿A qué hora es a la tarde? Déjenme que me fije. A la tarde. A las 15:30. Sí, ya me acuerdo. A la tarde tenemos una clase de estos temas que es a las 15:30. Bueno, ¿qué les ha parecido la clase? ¿Entienden? ¿No? ¿Les ha parecido interesante? Yo necesito que ustedes en esos comentarios... Dice, no hay problema, no se preocupe, profe. Marisol Antamañuc, que se resignó a mi incompetencia. No sé si les molestan mucho los comentarios, pero bueno, es una forma que yo voy leyendo y no sé si eso es lo que querías que yo sacara, Marisol. Pero sí me interesaría que a través de estos comentarios... No, las notificaciones de Facebook sobre las publicaciones. Bueno, eso se lo voy a dejar a la gente de la cátedra. Les decía que me den todo el feedback que quieren. Preparen las preguntas, mientras yo voy hablando si se entiende o no se entiende, qué cosas quisieran hacer. Excelente la clase de Andrés, dice Edith Susana Bonino, pero es medio fan, ¿no, Susan? Mica Quinteros, gracias. Muy buena la clase, profe, o sea que estaríamos ya en la unidad 2. 1-2, sí, es 1-2. La primera tiene que ver con... sí, es como 1-2. Marita Lagos dice, interesantísimo. Bueno, me alegro que les interese porque estoy buscando ese equilibrio justo entre acompañar a los estudiantes con los textos, ¿no? Con las clases teóricas que tendríamos, y a su vez hacer que sea accesible a cualquier persona, porque, bueno, siempre uno cuando pisa esta frontera tiene que renunciar a algunas precisiones más técnicas. Esto lo digo para los estudiantes, tienen que ir a los textos, tienen que ir a los apuntes, y bueno, pero también uno puede ganar otras cosas, que es tomarse el tiempo para explicar de manera más amigable, no de manera más antipática, porque por ahí muchas veces la academia impone como utilizar ciertas palabras, modelos que hacen que no se entiendan ni los estudiantes universitarios. Así que bueno, muy buena la clase, profe. Gracias. Inés Pacheco Pen me encantó. Así que bueno, por ahora los dejo a quienes estén. Y va a estar en YouTube también. Bueno, chao, abrazos. Gracias Andrés, muy comprensible, dinámica de clase. Me muero por que nos veamos y nos abracemos. Bueno, quizás lo dejemos estas clases para el futuro, una forma así abierta. Yo no soy alumno de tu cátedra, dice Olga Marzolini. Marita Lagos dice, quiero más. ¡Ay, quiero más! Parece una cosa sexual, dame más. Yo no soy alumno de tu cátedra de la Facu, pero algo me queda, todo me interesa. Sí, porque ustedes son muy inquietas. Las personas mayores que están en los cursos del CEPRAM, por lo menos, que yo conozco, tienen mucha trayectoria educativa. Esto que les decía, la cultura ha obrado en ustedes de mil formas, a través de textos, de novelas. No hace falta haber pasado por la universidad. A través de la misma universidad, a través de saberes muy distintos, como abogados, como madres, como gente de negocios. Así que bueno, queda guardado el video, y si yo hago finish y queda grabado en, ¿cómo se llama? En la página del CEPRAM del Facebook. Ale Yudichelo, buena clase, profe, gracias. ¿Cómo accedo a los textos? Bueno, los textos, vuelvo a decirles, comuníquense ahí con Gastón y con Rodrigo, pero estoy seguro que están en las aulas virtuales. En la Católica están en la aula virtual, está todo el material, y en la Nacional también en el grupo de Facebook tenemos un grupo, ¿cómo se llama esto? Un Drive, donde está todo el material digitalizado. Bueno, a la tarde nos vemos, que va a ser una continuidad y un complemento de esta clase. Abrazos.